Hola chicos, buenas tardes para todos, también a toda la familia. Es una alegría, es una bendición poder estar con ustedes compartiendo este día de escuela dominical desde nuestras casas, compartiendo este tiempo que nos hace bien a cada una de nuestras vidas. Y es importante poder tener en cuenta este día porque vamos a hablar acerca de uno de los milagros o de los tantos milagros que hizo el Señor Jesús. Vamos a hablar de la pesca milagrosa. Pero antes de todo eso, antes de leer este pasaje, que está en Lucas capítulo 5, versículo del 1 al versículo 11, vamos a orar. ¿Sí? Vamos a pedir que el Señor bendiga este tiempo, que nos ayude a comprender su palabra y también para poder obedecerla. Para que nos haga bien, como siempre nos dice el Señor en su palabra, que su palabra nos hace bien a nuestra vida, poder cumplirla, poder ponerla en práctica. Así que oramos, cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Señor, Dios y Padre que estás en los cielos, una vez más te damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo, Señor, en que podemos compartir con los niños y también con la familia en la clase de escuela dominical. Sabemos que tú hablas para todos, para los niños, para los grandes, para los jóvenes, y quieres, Señor, que también podamos obedecerte, podamos creer en ti, podamos tener, oh Señor, este regalo bendito de la salvación y de la vida eterna. Y en este día, Señor, veremos uno de los tantos milagros que tú hiciste cuando estabas aún en esta tierra acerca de la pesca milagrosa. Señor, que tú bendigas tus palabras y bendigas cada uno de nuestros corazones, también bendigas a los niños en sus hogares, en sus familias, que tú los cuides y los guardes. Señor, te pedimos todas estas cosas, te damos gracias y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer allí en el capítulo 5, decíamos, de Lucas, del Evangelio según San Lucas, del versículo 1 al versículo 11. Dice, pesca milagrosa. Aconteció, dice el versículo 1, que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Dice que el versículo 2, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó, dice el versículo 8, de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Ahora dice el versículo número 10, el Señor les dice, pero Jesús dijo a Simón Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, hasta acá nomás esta hermosa palabra, este hermoso mensaje que el Señor, este hermoso milagro que el Señor realizó. Bueno, hablamos de unos pescadores, ¿sí? La mayoría o muchos de los discípulos del Señor eran pescadores, ¿sí? Y no eran como por ahí lo podemos ser nosotros,
¿sí? Que vamos con una caña y nos gusta pescar, sino que era un trabajo para ellos, ¿sí? Dice que tenían unas redes grandes que las tiraban al mar, o al lago en este caso. Dice, allí atrapaban muchos peces, después los traían, los limpiaban y también los vendían. Bueno, ellos o las familias de ellos vivían de esto, o en ese lugar también vivían de esto, pescaban y vendían. Bueno, dice que los discípulos del Señor estaban haciendo este trabajo, pero dice que había mucha gente que se había acercado para también escuchar al Señor Jesús, ¿sí? Cuando el Señor Jesús estaba en esta tierra, cuando hacía todas estas cosas, dice que mucha gente se acercaba porque querían oír la palabra de Dios. Como habíamos leído en el versículo 1, dice que estaban allí junto al lago de Genesaret. El gentío, dice, se agolpaba, o sea, mucha gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y allí estaba el Señor Jesús enseñándole muchas cosas. Y la gente necesitaba escucharle al Señor, porque les enseñaba la palabra de Dios. Y bueno, nosotros también hemos tenido siempre estas enseñanzas, ¿sí? O ustedes siempre han escuchado que le hemos compartido acerca de las enseñanzas de la palabra de Dios cuando estábamos en la escuelita y también en este tiempo, ¿sí? Por medio de esta página del Facebook, ¿sí? Compartimos las enseñanzas que tiene el Señor Jesús para nuestras vidas. Y si las escuchamos, las guardamos en nuestro corazón y las podemos poner en práctica, o sea, hacer lo que el Señor dice va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Bueno, allí estaba, dice, 2 barcas, ¿sí? Estaban pescando, habían estado toda la noche pescando allí, y dice que no habían pescado nada. Entonces, ¿qué habían hecho ellos? Habían sacado las barcas del agua y estaban limpiando, dice, sus redes, ¿sí? Porque claro, se llenaban de basura y de cosas que habría allí en el lago, en el agua, y no podían seguir pescando. Bueno, ¿qué hicieron? Dice, salieron del agua y estaban limpiando sus redes, ¿sí? Dice que el Señor se acerca a ellos y los ve que están haciendo esta tarea, ¿sí? Y le pide, dice, a uno de sus discípulos, a Simón Pedro, le rogó que lo dejara subir a su barca para alejarse un poquito de la tierra, entrar en el agua, y de ahí, dice, enseñaba a la gente que quería, que se acercaba a escuchar al Señor Jesús. Y dice que cuando terminó de enseñarles el Señor a la gente, le dijo a Pedro que se metiera dentro del lago, en el agua. Bueno, llega hasta una parte del agua y el Señor dice que le dice, Pedro, ahora tenés que tirar las redes al agua. Y ¿saben lo que le dice Pedro? Señor, pero hemos estado toda la noche trabajando y nada hemos pescado. Pero en tu palabra, o sea, teniendo fe en el Señor, dice que le dijo, en tu palabra arrojaré las redes al agua. Bueno, tiró las redes, dice, al agua y pescó, dice, gran cantidad de peces, ¿sí? Se llenó aquella red de peces, las cuales dice que se rompían. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Pedro? Llamar a sus compañeros de la otra barca, dice, y pedirles que le ayuden, porque habían agarrado muchos peces y no podían él solo. Entonces trajeron la otra barca, dice, y entre todos pudieron sacar todos esos peces, ¿sí? Que el Señor, claro, había preparado que estuvieran allí, porque el Señor amaba a sus discípulos, ama a aquellos que han creído en Él, ¿sí? Y que creemos en Él. Y Él quiere lo mejor para nuestras vidas, ¿sí? Ahora, dice que, claro, cuando Pedro sacó aquellas redes llenas de peces y sus compañeros se sorprendieron por eso. Dice que tuvieron un poco de temor. Claro, dice en el versículo 8, viendo esto Simón Pedro, dice, cayó de rodillas y dijo a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué era lo que le había pasado a Pedro? Pedro conocía al Señor Jesús, ¿sí? Pedro sabía que el Señor Jesucristo
era poderoso para hacer un montón de cosas. Ahora, ¿por qué le dijo apártate de mí? No es que no quería él estar con el Señor, no es que Pedro no quería que el Señor Jesús estuviera con ellos, sino que saben qué le había pasado, quizás había tenido dudas, habría pensado que el Señor Jesús no podía hacer aquellas cosas, ¿sí? No podía darle una cantidad de peces como lo hizo, ¿sí? Tuvo dudas, ¿sí? Y como muchas veces nos pasa a nosotros, también tenemos dudas, pedimos algo al Señor y lo hacemos así como dudando. Miren lo que dijo Pedro en ese momento: en tu palabra echaré las redes, ¿sí? Confiando en el Señor, dice, tiró las redes. Ahora, también para nosotros, ¿sí? Quizás haya cosas en nuestra vida, o problemas, o necesidades. Bueno, tenemos que ir al Señor y decirle: Señor, confiando en ti, pongo esto en tus manos, porque sé que me vas a responder, porque sé que me vas a dar aquello que te pido, aquello que necesito, ¿sí? Pero también hay algunas personas que todavía no han creído en el Señor, ¿sí? Hay algunas personas quizás algunos niños que todavía no han creído en el Señor Jesús, que no le han dicho al Señor: Señor, yo sé que vos moriste en la cruz, ¿sí? Yo sé, Señor, que soy un pecador, que hago cosas malas, ¿sí? Que hago cosas que no son agradables para Dios. Bueno, el Señor dice que Él murió en la cruz por todos esos pecados que había en nuestra vida, que hay en nuestra vida, ¿sí? Si nosotros se lo contamos, se lo decimos al Señor, dice que Él viene a morar en nuestro corazón, pone esa confianza, esa fe en Él, y Él empieza a hacer todas las cosas en favor nuestro, ¿sí? Para que nos vaya bien. Ahora, no fue solamente lo que hizo el Señor esto en Pedro, ¿sí? O en todos sus compañeros, sino que les dijo, bueno, a partir de ahora, le dijo, van a ser pescadores de hombres. ¿Qué le quiso decir el Señor a Pedro y a todos sus compañeros que estaban allí? Bueno, que si habían creído en el Señor Jesús, que habían dicho que le iban a seguir, bueno, ahora tenían que ir a buscar a aquellas personas que no habían creído todavía en el Señor, ¿sí? Esa es la tarea que Dios le había dado, o que el Señor le dio a los discípulos, ¿sí? Miren cómo dice el versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor, dice, se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, hablando de Pedro, y asimismo de Jacobo, de Juan, que eran otros de los discípulos que estaban con el Señor, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? Bueno, ahora vas a tener que ir, o vas a ir con todos tus compañeros, con todos tus amigos, ¿sí? Vas a ir a hablarle a las personas, ¿sí? Vas a ir a predicarle el Evangelio. Vas a ir a contarle quizás de esto que yo hice en este día, dice el Señor, y sobre todo de la obra que el Señor Jesús iba a hacer tiempo después, ¿sí? Porque bueno, habíamos dicho que el Señor Jesús fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Bueno, esa tarea Dios le dio, o el Señor les dio a Pedro y a sus compañeros. Bueno, y ahora también para nosotros, ¿sí? Para los que hemos creído en el Señor, el Señor dice que nosotros también podemos ser pescadores de hombres. ¿Cómo podemos hacer? Contándole a nuestros amigos, ¿sí? A nuestros familiares, quizás a mamá, a papá, a algún hermanito, a algún amigo, a algún vecino, ¿sí? Contarle lo que aprendemos en la escuela dominicana, ¿sí? Lo que hemos aprendido en la iglesia. Seguramente nos vamos a acordar de algunos coritos, ¿sí? Que tanto nos gustaba cantar en la escuelita. Bueno, quizás por medio de esos coritos, el Señor hable a aquellos familiares o aquellos amiguitos, y ellos también puedan creer en el Señor. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Dice que desde ahora, le dijo el Señor a Pedro, seréis pescadores de hombres. Bueno, nosotros también podemos hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que contarle a los demás
lo que el Señor Jesús hizo en nuestra vida, cómo el Señor perdonó todos nuestros pecados. Pero primero, ¿sí?, lo que tenemos que contarles es que el Señor Jesús nos amó tanto que fue a la cruz y murió por nuestras maldades, ¿sí? Y con su obra de la cruz, con su sangre que derramó en la cruz, dice, nos limpia de todos nuestros pecados. Pero nosotros tenemos que contarle al Señor todas aquellas cosas que hay en nuestras vidas, ¿sí? Así que bueno, yo les invito a que también puedan ustedes, como nosotros también, como la iglesia de Marcos Paz, contar a la gente o a las personas que todavía no han creído que en el Señor Jesucristo hay salvación, ¿sí? Hay perdón de pecados, hay vida eterna en la obra del Señor Jesús. Y después dice que el Señor Jesús nos va a dar todas aquellas cosas que nosotros necesitamos, ¿sí? Para que nos vaya bien, para que estemos bien, para que estemos contentos, para que estemos felices y podamos seguir creyendo y seguir sirviendo también al Señor Jesucristo. Por eso es que, bueno, esta pesca milagrosa, decíamos, es uno de los tantos milagros que el Señor Jesús hizo. Pero el milagro más grande que el Señor Jesús hizo por nosotros, ¿sí?, es ir a la cruz, morir allí en la cruz y resucitar al tercer día, ¿sí?, mostrándonos a nosotros, aquellos que hemos creído en Él, que el día que muramos, ¿sí?, que nos toque partir de este mundo, de esta tierra, un día dice, vamos a resucitar y estaremos con el Señor Jesús para siempre. Bueno, acerca de esto también tenemos que contar, de la esperanza que tenemos en nuestros corazones. Bueno, chicos, a las familias que nos están viendo allí por el Facebook, les mandamos un abrazo grande, ¿sí? Y deseamos que el Señor les bendiga grandemente, que se sigan cuidando, pero sobre todo que sigan compartiendo la palabra del Señor, recordando aquellos coritos, aquellas canciones que hemos aprendido, sobre todo compartiéndola con los demás, ¿sí? Quizás algún familiar también pueda creer en el Señor Jesús y después nos cuentan, ¿sí?, nos cuentan para que oremos por ellos y también nosotros nos pongamos contentos. Bueno, será hasta el próximo domingo, ¿sí?, y que el Señor les bendiga grandemente. Cuídense y bueno, a portarse bien, ¿eh? Y sobre todo a contar acerca del amor y de la obra del Señor Jesucristo. El Señor les bendiga.